A mí me gustaría saber la opinión de las tres respecto al Código Penal y respecto a si nosotros tenemos que hacer una ley especial para el tema del aborto o debemos continuar y cuál va a ser su posición de llegar al Congreso Nacional para reformas tan importantes como el código Penal, como la reforma a la Seguridad Social y al Código Laboral. Mira, esa urgencia, la reforma a la Seguridad Social. Nosotros tenemos desprotegidos muchísimos sectores sociales, los ancianos, las personas con problemas mentales. Tenemos también desprotegido vamos a decir que también a la juventud, porque la juventud no tiene oportunidades, mucha juventud sale y tiene que romper esquemas, muchos esquemas para participar. En la parte legal, aquí se protege más lo que es el derecho en la parte legal, se protege más al delincuente que al ciudadano. Entonces hay que revisarlo, eso es urgente la revisión. En parte de lo que es los abortos, las causales, yo te voy a decir, yo soy provida. Pero ser provida no significa que yo cierre mis ojos, y tengo mis razones por las que soy provida, que yo cierre mis ojos ante realidades. Nosotros no podemos exponer a personas a que pierdan la vida nada más por una ley, porque también se van por ahí, se practican los abortos de manera inadecuada. Yo tenía una amiga que su hija estaba embarazada, tenía anencefalia. Al ella parir podía tener un riesgo de morir. Y yo le pido perdón a Dios porque creo mucho en Dios. Yo misma la llevé para que le practicaran un aborto. Su niña no iba a ser niña, no iba a ser un ser humano viable. Entonces teníamos que dejar que llegara hasta el fin. En esa circunstancia, yo digo que debe de apoyarse las causales. Y cuando te digo que soy provida, a los 6 meses, una situación que me pasó a mí, de embarazo, después de haber perdido 3 embarazos, me dijeron que tenían que practicarme un aborto con mi segundo hijo. Las emociones me llegan y me excusan por eso. No todo el mundo tiene la oportunidad que yo tuve. Yo tuve que salir del país, irme a Estados Unidos y parir. Y mi hijo está ahí. Ya me dio un nieto. Ay, qué bueno. Entonces, por eso te digo pro vida, porque yo defendí la vida, cosa que me dijeron que la mía podía perderse. Pero yo se le busco otra opción. No todo el mundo tiene esa opción. Eso le iba a decir. Y esa opción me tuvo al costar la vida a mí también. Pero ¿cuántas oportunidades tienen nuestras muchachas? A pesar de eso, yo que pienso que debe de incluirse la educación sexual. Nosotros tenemos aquí dentro un paño transparente, una venda transparente. Los jóvenes, uno va, y te lo digo porque en ciertos momentos yo tuve inquietudes. O sea, la cosa que te estoy diciendo por vivencia. Yo tuve inquietudes. Yo duré 20 años dando clase. Y no me iba porque pensaba que esos muchachos, lo que yo hacía con ellos, no lo iba a hacer nadie. Porque saqué muchachos de ahí, hice un trabajo social con ellos. Esos jóvenes estaban expuestos, muy expuestos. Cuando yo le preguntaba cómo se concebía, era al final, el momento de concepción, ellos me hablaban de una situación que era al todo a la contraria. Entonces yo fui donde Sergia y hice unos cursillos. Sergia Galván. Vaya el anuncio para ella. Unos cursillos que ella hacía para prevenir. Daban charlas, seminarios y se prevenía las enfermedades de transmisión sexual. Y encontraba, yo era de 15 años para adelante, pero como yo tenía muchachas, conocí muchachas de 12 años que salían embarazadas, tuve un muro en la parte religiosa, a pesar de que me gusta
y participo en la Iglesia Católica, y fue en la iglesia, no fue nada más de la Iglesia Católica, tuve eso mismo, en una venda transparente. No quería que se le dieran las informaciones adecuadas, porque a niñas no se le daba cuando las niñas estaban saliendo embarazadas. Sí. Entonces yo pienso que debe de incluirse una educación sexual a temprana edad, porque nuestras niñas están siendo muy precoces en sus actividades sexuales. Sí. Beisaida, ¿qué piensa de las 3 causales y qué posición adoptaría una vez en el Congreso? Mire, yo entiendo que todos somos pro vida hasta que nos llega la situación a la puerta. Tomando en cuenta en la demarcación que vivimos, los casos que vemos diariamente y las situaciones que se presentan allegados al vecino y a nivel nacional, entendemos que sí, que las causales deben estar dentro del Código Penal. No se trata de un aborto libre ni de un término de moda. Se trata de situaciones excepcionales que están bien descritas por la ley, que están bien resguardadas, que tendrán un procedimiento de aplicación. Entiendo que uno que no ha tenido una situación personal quizás no pueda entender lo que siente una familia cuando está en medio de una tragedia. Y digo que en medio de una tragedia porque muchos casos que hemos visto en las redes sociales, en la misma noticia, incluyendo uno recientemente de Higüey, si no me equivoco, de una menor de edad que estaba siendo abusada tanto por su padre como por su abuelo. Estamos hablando de una niña de apenas de 10 años. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a someter a una niña que se dice que está embarazada, de hecho, que dé a luz no solo la desgracia de la violación por las personas que están llamadas a protegerla, sino también a vivir una vida? ¿Cómo sería la vida de esa niña? No, entiendo que en términos físicos no está preparada para eso. Entonces entiendo que ahí es donde la ley debe de preservar esa vida. Cuando viene a ver, si la violaban los dos, no sabe tampoco quién sería el padre de la criatura. Es una situación muy lamentosa. Entonces, la ley ahí es que debe de estar llamada a proteger a esa niña, para que recojan los pedazos, ¿verdad? Y ella pueda rehacer su vida saliendo de ese trauma, pero no obligándola a llevarlo más allá. Nosotros tenemos un código penal donde castiga al violador, si se comprueba, castiga con pena, bien, pero ¿y la víctima? ¿Cómo se resalce ante esa situación? En lo personal, mi familia, mi madre, tuvo una situación con mi hermana menor. Nosotros somos 4 hijos, 3 hembras. Y mi madre no podía tener a mi hermana, y médicamente se lo advirtieron. Es la niña o usted. Y aún así, mami decidió arriesgar su vida para tener su hija. Pero fue una decisión de ella. Fue una decisión que se la plantearon, sí, y ella eligió. Sí, Por tanto, las leyes tenemos que tenerlas para que sea la familia quien decida si decide hacer el uso o no. Como sistema y como legisladores debemos de representar a los que no tienen la validez de poder decidir en un momento determinado. Nosotros desde la acera del frente podemos decir no, pero no lo estamos viviendo. Podemos tener un caso de referencia, pero no sabemos qué siente esa familia, cuáles son sus opciones, qué pasa por su cabeza. No le deja más que otra que buscar alternativas afuera. Bien. Entonces, ese es mi pensamiento. Laisha. En lo personal, sí creo en las 3 causales. Las 3 causales son efectivamente una situación que nosotros debemos asumir como ciudadanos dominicanos, que existen situaciones médicas que nos urgen como mujer. Esos métodos para nosotros no arriesgar nuestras vidas tanto en lo físico y lo mental, primeramente, porque las familias son las primeras personas que le dan la espalda a las víctimas y por derechos fundamentales el Estado no asume ni económicamente ni psicológicamente esa situación de tanto la madre como las criaturas que van a venir. Es una situación muy difícil, yo viví unas de ellas y creo que lamentablemente los mismos médicos que son personas religiosas, obviamente todas las personas que son temerosas de Dios y más que son estudiosos de la anatomía humana, obviamente nosotros no podemos
Mi médico no quiso practicarme un aborto y me dijo que tenía que esperar que muriera voluntariamente, donde yo estuve al borde de la muerte porque hasta una trompa de falopio se me laceró y tuvieron que hacerme un aborto de emergencia, donde la doctora me llevó al extremo hasta que se diera la situación naturalmente, porque ella no practicaba un aborto. Entonces fue la segunda vez que me pasó, porque yo tengo un solo hijo y hago embarazos ectópicos. Entonces, obviamente los embarazos ectópicos no son viables. Y hay médicos que lamentablemente te dicen la verdad, pero uno tiene su médico de cabecera y uno no quiere como mujer cambiar a veces sus médicos de cabecera porque creen que uno se siente en confianza y más cómodo, obviamente. Pero no podemos, porque tengamos situaciones y asuntos religiosos, someter a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, a las niñas y a los adolescentes, y más nosotras a las mujeres, porque no es cierto que debemos llevar al extremo a familias a pasar por circunstancias muy lastimosas. Lamentablemente no es concebible, es abominable los parientes, tener hijos con sus propios parientes. No es, y más personas que carecen de recursos económicos, que son los que más afectados son porque carecen también del conocimiento sexual. No hay precedente de que lamentablemente personas que vivan en hacinamientos, que vivan de extrema pobreza, tengan orientaciones sexuales. Obviamente nosotros tenemos que asumir y debemos dar un paso al frente al siglo XXI. Esto no es una agenda, esto es una necesidad. En el Código Penal, nosotros asumir las 3 causales, porque tampoco tenemos las mujeres ya una edad avanzada, en mi caso los 40, de que si a mí lamentablemente con tanta crisis del sistema que tenemos delictivo aquí, que estamos solas, que tenemos que esperar que nuestros parientes hasta tarde de la tarde, tenemos que cuando compartamos con nuestra familia, llegaste todo, que a mí, digamos, por ejemplo, que me violen y no sepa ni quién fue el papá, yo tenga que asumir ese error porque es un milagro de Dios. Yo soy católica, soy cristiana, soy temerosa de Jesucristo, pero yo no puedo asumir, yo, Laisha Cabrera, un embarazo que yo no quiero y que no lo asumo porque eso es un milagro de Dios. Hay que ser coherente, tenemos que dejar las fanaticadas y hay que ponernos en empatía con mujeres que lamentablemente han sido víctimas, niñas que lamentablemente no han desarrollado su potencial porque psicológicamente no están preparadas.